Bueno, y acá estamos, en este día que es el Día Internacional de la Educación, un momento y algo súper importante en todos los países del mundo. Y entonces quise compartir con ustedes, con una entendida en la materia, súper, que es la licenciada Roma Godoy, que es licenciada en Neuropsicología y Psicopedagogía. ¡Wow! Lo dije bien. Espectacular, espectacular. Bueno, bienvenida, Romy, aquí al programa, ¿eh? Muchas gracias, Noel. No. En el verano, ¿viste? Estamos en el invierno, en el otoño, en el... Sí, todas las estaciones pasan por nosotros. Todas las estaciones. Es más, las estaciones nos marcan la época en que nos conocimos y de cuándo, porque la tenemos aquí a Indiana, la pequeña Indiana. Hola. Hola. Bueno, cuando viniste la primera vez estaba en la pancita, así Sí. que mirá qué hermoso hoy que la tenemos acá compartiendo con nosotros este programa súper importante. Exacto. La educación es súper importante. La educación. Bueno, yo te traje un cuento para arrancar. ¡Uy, qué bueno! charla. Viste que andamos con los cuentos por todos Sí. lados. Y bueno, este cuento transcurre en un pueblito donde un inspector decide visitar las escuelas. Un inspector que era un docente ya entrado en edad, con mucha experiencia, entonces va a visitar las distintas escuelas y pasa por una escuela y empieza a visitar las distintas aulas. Y de repente se encuentra con un aula caótica, como diríamos. Los chicos estaban tirando papeles, estaban empujando, gritos, estaban caminando por el aula, bueno. Y encuentra a la maestra como agazapada ahí abajo del escritorio. Entonces el señor se acerca y le pregunta, ¿qué está pasando? Entonces la maestra toda así aterrorizada, le dice, no sé qué hacer con estos chicos, no se quedan quietos, no tengo recursos, el Estado no me manda herramientas, no sé qué más hacer, no tengo ninguna estrategia. Entonces el inspector, que como te decía era un docente que ya tenía mucha experiencia, ve que arriba del escritorio había un corcho. Entonces toma el corcho y lo muestra a los chicos y les dice, chicos, ¿qué es esto? Entonces los chicos empiezan, un corcho. ¿Y de qué está hecho? Y de madera. ¿Y qué se puede hacer con la madera? Y se puede hacer una casa, se puede hacer mesas, sillas, un barco, dice uno. Bueno, ¿y quién se anima a pasar a dibujarlo? Entonces pasa uno y lo dibuja. ¿Y quién se anima a pintarlo? Y pasa otro y lo pinta. ¿Y me pueden decir en qué isla está este barco? ¿Y quién me lo ubica en el mapa a esta isla? ¿Y alguien sabe si algún poeta le dedicó alguna poesía a esta isla? ¿Saben si algún cantautor le dedicó una canción a esta isla? Y bueno, y así empieza una clase de historia, geografía, de arte. Los chicos súper entusiasmados con las preguntas y con las reflexiones al mismo tiempo. Y bueno, la maestra, muy agradecida al inspector, le dice, muchas gracias, no me voy a olvidar nunca lo que hizo por mí. Y se va el inspector. Y al tiempo vuelve a visitar las escuelas, vuelve a visitar esta escuela y vuelve a visitar esta aula. Y cuando llega, encuentra el aula otra vez toda desorganizada, ¿no? Gritos, papeles, los chicos que corrían. Entonces entra y no encontraba a la maestra y la maestra otra vez estaba agazapada abajo del escritorio. Entonces le dice, ¿qué pasó acá? Y ella, así como con una cara de sorprendida, le dice, ¡ay, qué suerte que lo veo! ¿Sabe qué? No encontré el corcho. ¿Usted se acuerda dónde lo dejó? No. Entonces, estimados, esto nos habla de que en realidad la vocación no tiene que ver con un corcho, sino con la autoevaluación, con el autoaprendizaje que hace cada persona que está parado delante de un niño, de una niña, de un adolescente y que toma ese papel y que, como siempre decimos, la palabra maestro, ¿no? Que viene como esto del guía, tiene que ver un poco con esa funcionalidad de quién soy, para qué y qué vengo a hacer en este lugar. Entonces, bueno, hoy tomando el Día Internacional de la Educación, quería como centrarme en ese papel que cumplen nuestros queridos y amados docentes, que hacen un labor impresionante, pero que muchas veces están como que no encuentran... Estancados. Exacto. Entonces, bueno, desde mi parte, yo como neuropsicóloga trabajo mucho con lo que son estrategias, herramientas de TCC, que es
cognitivo-conductual, es decir, con registros que pueden hacer. Hay muchas veces que los docentes son personas, obviamente, y tienen sueños, y tienen metas, y tienen objetivos, que por ahí se encuentran con esta realidad de una expectativa que pensaban que iban a tener cuando salían del profesorado y se encuentran con otra realidad. Entonces, pensar en el aula que tenemos hoy, ¿no? Tenemos un aula muy diversa, que hay que respetar esa diversidad dentro de las escuelas, y también apelar un poco a que la práctica tiene que ser revisada todo el tiempo. Esto que yo llamo autoevaluación es indagar en las distintas pedagogías. Vos sabés que yo soy maestra Waldorf, entonces mi inclinación o mi búsqueda fue por las pedagogías alternativas, la pedagogía libre. Y si bien en la escuela común tenemos bastantes obstáculos para poder implementarlo así de una, yo creo que con pequeños granitos de arena vamos aportando esto de poder entender que tenemos niños, niñas que nos vienen ellos a enseñar, y que hay que tener ese espacio para la disponibilidad también para poder escucharlos, hacer las estrategias correspondientes, y bueno, y siempre decirles que no están solos los docentes, las maestras, los guías, que pueden pedir ayuda. Eso es algo para mí fundamental, como una red, ¿no? Que se pueden colaborar y pedir ayuda. Totalmente, y vos hablabas de las estrategias, y justamente yo me había anotado la palabrita, que a mí siempre me gusta anotarme estas cositas, porque digo, muchas veces no te salís del libreto, pero sí dentro de ese libreto le podés poner ese condimento de realidad, ¿no? De decir en el presente, los chicos hoy necesitan esto, conocer el aula, conocer las inquietudes, cómo son los grupitos de cada uno de esos chicos, porque a veces, unificar, globalizar y tomar a todos con esas mismas inquietudes, que en realidad no lo son, por eso después se desprenden diferentes profesionales o diferentes aptitudes en la juventud. Digo, entonces eso también llama a que ellos tomen, los educandos estoy hablando, sí. Educadores, perdón, justamente esas actitudes para que ellos puedan desarrollarlas, ¿no? Porque es el corcho. O claro. sea, es un poco la creatividad de qué es lo que necesitan estos chicos para captar ese interés. Claro. Y ponerlos ¿no? Motivarlos, en realidad. Motivarlos. Claro, el gran desafío, porque aulas como las que tenemos hoy nos presentan desafíos, que está bueno porque nosotros no es que terminamos un profesorado y ya somos, sino que el ser todo el tiempo está en permanente reconstrucción, con configuraciones constantes de uno mismo. Entonces, ¿dónde busco esa motivación, como decís vos? Yo creo que cada uno tiene que tener esa propia búsqueda de decir, bueno, ¿cómo motivo esto? ¿Cómo motivo a que un aula, hoy, por eso lo remarcaba en el cuento, hoy por hoy que los chicos se muevan dentro del aula está mal visto, o es un aula caótica, entre comillas, sí. Y tenemos que entender que el desafío para los que estamos educando dentro de la escuela o fuera de la escuela es que tenemos niños y niñas que están en movimiento, que es parte de su desarrollo, de todo lo que tiene que ver con su psicología del neurodesarrollo, ¿no? Entonces, es necesario el movimiento. Entonces, pretender hoy que un aula esté, como siempre digo, sentados mirando al frente, 40 minutos de clases o más, cuando está comprobado que la atención se disipa y que nosotros podemos sostener la atención 16 minutos, 20 minutos, y después necesitamos como un tomar aire, ¿no? Como una tiempo fuera, decimos. Un break. Claro, como todos, porque claro. Siempre pongo el ejemplo de yo como adulto, que soy bastante, que tengo bastante desatención, siempre necesito como ese, ir a tomar aire y volver. Claro. Hay algunos profesionales que aplican esto de estar en una conferencia y de repente se corta la conferencia y juguemos al piedra, papel o tijera entre adultos, ¿no? Claro. Entonces como que la sorpresa hace el corte, viene el aire y después seguimos para recuperar la atención. Sí. Y son muchas
estrategias que se pueden ir adaptando a lo que es el aula, pero siempre y cuando yo las pueda llevar al cuerpo. Si yo no puedo jugar, si yo no me puedo reír de lo que del chiste que estoy contando a mis estudiantes, si yo no puedo hacer ese papel, tengo que trabajarlo. Es esta disponibilidad de trabajarlo todo el tiempo. Sí, además también influye mucho sacar la rigidez, ¿no? de una clase, por ejemplo, tener su momento de seriedad, por supuesto, pero también el dinamismo del feedback, ¿no? O sea, hacer que los chicos también formen parte de ese desarrollo de un tema determinado en una materia, que den sus opiniones, porque actualmente los están preparando dentro de eso, ¿no? Para que ellos puedan razonar de una manera diferente y que tengan la libertad y la decisión de decir, bueno, puedo hacer esto o puedo direccionarme para aquel lado, preguntar, que perder ese miedo también, ese contacto más humano con el profesor o con la maestra, y dejar de lado todo lo estricto o el distanciamiento, porque eso se fue perdiendo también un poco, que no significa que el chico tenga una falta de respeto, sino al contrario, que tenga un acercamiento diferente. Claro. Ellos empatizan mucho con esto, lo vemos más en la secundaria, ¿no? En el nivel de secundaria, con los centros de estudiantes, por ejemplo. A mí me tocó el año pasado participar de distintas escuelas secundarias y las propuestas que tenían los centros de estudiantes, ¿no? Las propuestas de cuestiones que tenían que ver con la higiene, que tenían que ver con esto de poder difundir más sus inquietudes, toda la cuestión por ahí de ESI, de educación sexual integral, de recibir más información, propuestas hermosas donde uno tiene que darse ese tiempo, que capaz que hay cuestiones que hay que guiarlos, porque está perfecto que ellos lo manifiesten y lo puedan poner en palabras, pero muchas veces como hacer todo de golpe, entonces es guiarlos, bueno, ¿por qué parte empezamos? Ahora, ¿por qué seguimos? ¿Cómo lo escribimos? Y ahí ya estamos trabajando la pedagogía, porque bueno, esta idea que vos tenés, la escribimos en un borrador y ahí también se trabaja la lectoescritura o las prácticas del lenguaje, que muchas veces por ahí por fuera dicen, no, pero si están charlando, ¿qué pedagogía están implementando? Y en realidad hay diversas, vuelvo a decir, configuraciones que se pueden hacer donde se trabajan los borradores, donde incluso hay escuelas que han implementado esto de la radio, ¿no? Lo que es el feedback, o sea, de la escucha. Y los adolescentes, nuestros adolescentes, piden mucho, escúchame. Iba a decir eso, justamente, escuchar. Yo creo que todos pasamos por la etapa de la adolescencia y siempre lo que nos faltó es ser escuchados. Porque es como que nuestra voz tenía que estar quietita y calladita, porque el que sabía era el que sabía y punto. Y hay diferentes maneras de abordar ese tema y de llegar a la comprensión dentro de, digamos, de la edad de ellos, de ese desarrollo, de ese pasito que están dando. Y entonces, bueno, hoy hay ese cambio también importante, ¿no? Por parte de los profes, esos encuentros que hacen entre ellos y ahí se charla todo, que es importante también. Y después el tema de la IA, ¿no? Esta que nos viene metiendo, se viene metiendo de a poquito. Claro. Exactamente, la inteligencia artificial, que también está metiéndose y se están elaborando, ¿no? Estudios con respecto a esto. Sí, la verdad es que yo siempre creo que es un recurso muy importante que también tiene que ser difundido, el para qué sirve, los objetivos, los fundamentos. Por ejemplo, hablando con los chicos de las escuelas, ellos a veces utilizaban esto para las respuestas, ¿no? De algunos trabajos prácticos. Pero bueno, el dispositivo está, el recurso está, y la realidad es que tampoco los podemos dejar sin ese recurso porque quedaría todo medio obsoleto, pero sí que a partir de esa respuesta que da inteligencia artificial, ellos puedan elaborar una reflexión. Entonces,
no veo mal que por ahí copien una respuesta que les da la inteligencia artificial, estas aplicaciones, pero sí invitarlos a que a través de eso que copiaron, razonen, se hagan preguntas, no dar por hecho de que todo lo que dicen las redes es real, porque eso también... ¿no? Uno está dando una clase a veces y los chicos, por supuesto, a veces saben más que uno porque están más informados por las redes, pero la realidad es que no todo lo que aparece en las redes, Instagram, TikTok, bueno, y demás, es real. Entonces, invitarlos a esa búsqueda, a que se conviertan en un investigador, justamente. Justamente la adolescencia es la etapa del investigador, ¿no? Es que pone en jaque todo, ya lo hemos dicho varias veces, pero es como el que... lo que me estás diciendo no sé si lo creo o no lo quiero creer. Entonces como que pone en jaque todo el tiempo, por eso es el conflicto también con el papá y con la mamá todo el tiempo, ¿no? Es como que el adolescente te viene a decir, che, todo lo que me dijiste hasta acá, todo bien, pero yo ahora estoy en la búsqueda de mi verdad. Claro. Entonces eso también se traduce en el aula. Y hay que entender que nosotros como seres humanos tenemos algo que es común a todos, inherente a todos, que esto ya es más del área de psiquiatría y de psicología, pero que es el ombligo, ¿no? Entonces, esta famosa frase, mirarme el ombligo, ¿no? No es mirarme el ombligo por me estoy mirando yo mismo o ser como egocéntrico o como el ego, sino que es mirémonos el ombligo para ver que yo soy igual también a este adolescente que me está presentando preguntas o respuestas a veces, porque la verdad es que yo siempre digo, cuando escuchas a los adolescentes, igual que a los niños y a las niñas, son grandes sabios y hay que tener ahí la campanita de atención, ¿no? Las alertas y estar preparado para eso. Y también, que es muy valorable, cuando uno dice, este tema no sé cómo encararlo, no sé cómo puedo hacer, no tengo idea. Siempre yo digo lo mismo, en lo que es tecnología, la verdad es que a mí tanto las personas que van al consultorio como mis estudiantes de las escuelas me han enseñado más que si yo voy a hacer un curso. Es un área en la que me ha costado muchísimo, primero entrar en tema y después poder aprender. Todavía sigo aprendiendo y a veces ellos, bueno, yo lo imprimo, yo te saco, yo lo paso al PDF, y es como, bueno, esto me lo está enseñando esta persona, ¿no? Como decías vos, no ponerse en el pedestal de, bueno, yo soy el maestro o el guía y vos sos el estudiante. El discípulo, sí, que tiene que aprender y que todo lo que digo es verdad. Exacto. Porque eso también, ¿no?, influye muchísimo. Entonces, esa tela de juicio que se desprende en una conversación con los chicos también está buena, porque yo creo que aclara dudas, ¿no? Y tanto del profe como de los chicos o del maestro en diferentes edades. ¿Cuáles son las más criteriosas, digamos, las que más conflicto o dudas o preguntas tienen? ¿En la primaria o la secundaria? ¿Cómo es? Porque en la primaria también tienen sus temitas, ¿no? Y yo considero que en la primaria es primero y segundo grado. Ah, mira. Porque, bueno, desprenden ahí su individualidad, viste el pasaje del jardín. Sí. Y ahí, bueno, ya no soy más el niño chiquito, ahora estoy en primaria, entonces el desprendimiento también de los dientes, acá estamos justo en ese proceso, que es la última célula madre que queda, entonces cuando desprenden todos los dientes ya me individualicé de alguna forma. Nosotros en Pedagogía Waldorf lo llamamos como el primer septenio, hasta los 7 años. Y después en lo que es secundaria, yo creo que constante, pero también por ahí se visualiza más estos grupos que se están acomodando, ¿no? Que son también primero y segundo año de la secundaria. Esa novedad, ¿no? De todo. Exacto. Es como, bueno, sí, vengo a este sistema porque pasé de la primaria, pero yo traigo también conmigo toda esta información. Entonces hay una revolución. Veíamos el año pasado que nos sorprendía en la escuela. Generalmente los centros de estudiantes, los estudiantes que participan son de tercer año
para adelante. Y el año pasado nos tocó ver que chicos de primer año querían participar. Claro. Y con propuestas, y con ideas, y con ganas, y con empuje, y bueno, y lo sumaron, incluso sumaron, el Centro de Estudiantes tiene distintos roles, y entre ellos tesoreros, que para él son los más, los que más responsabilidad tienen, ¿no? Porque manejan el tema del dinero, y se ocupaban chicos de primer año, que se estaban acomodando a la secundaria, pero al mismo tiempo tomando un rol nuevo, y al mismo tiempo implementando como algo nuevo también. ¡Qué bueno! La revolución. Revolución. Pero fantástico todo, porque es como que van incorporando un montón de cosas. Ellos tienen esa habilidad, tipo pulpitos, ¿viste? Vamos sumando de acá, de allá, de todos lados, y de ahí van eligiendo después su camino a seguir, ¿no? Porque es donde se empieza a vislumbrar esa gotita de vida, que ¿para qué lado voy a tomar? Qué difícil para también los educadores, ¿no? Encontrar eso. Muy difícil, pero bueno, la realidad es que siempre digo yo que nosotros nos tenemos que posicionar en ese lugar de que somos muchas veces la única posibilidad de esos estudiantes. A veces la escuela es la única posibilidad, no digo para todos, pero en general, o para lugares bastante humildes o que carecen de diferentes recursos. El que un profesor te escuche, el que una profesora, un preceptor te escuche, para ese estudiante le puede modificar su vida, su día. Se va a acordar siempre, lo vemos cuando entregan los diplomas de sexto año, ¿no? Que elijo al profesor de matemáticas porque lindo, elijo a la profe de educación física porque. Entonces, esa posibilidad, yo digo, ese don que podemos tener los que estamos en educación, creo que es como muy valioso, es un tesoro, ¿no? Es algo muy privilegiado para las personas que trabajan en educación. Por eso siempre valorarlos, no es juzgar el labor que hacen, ni mucho menos, sino que es acompañarlos, ¿no? Siempre, antes decíamos en un periodo después del COVID, me acuerdo que nosotros hablábamos de la pedagogía en pandemia. Sí, sí. Y no es juzgar el labor que se hizo, porque se sacó herramientas de donde no había. Claro. Sino que es seguir acompañándolos, como abrazándolos, ¿viste? Como un abrazo ahí invisible. Estamos protegiéndolos, acompañándolos. Y el que también decida que esto no es su lugar, su vocación, su destino, tener la valentía de decir esto no. Y puede ser otro. No es. Puede ser otro, por supuesto. No es que sea específicamente eso, que no se desanime tampoco. Exacto. Sino que su vínculo con la vida y con la situación de entrega hacia el otro puede estar en otro lugar y no en ese. Exactamente. Así que, ay, muchas gracias. Roma, qué hermoso todo. ¿Avatares cómo viene? La casita de Roma. La casita de Roma. Porque era Avatares. La casita de Roma. Voy a pasar el chivo. Dale. Porque este año vamos a... estamos con la parte terapéutica, vamos a incorporar más psicopedagogos y psicopedagogas. Ah, bien. Porque vamos a destinar a lo que es orientación vocacional, evaluación para adultos, evaluación para menores. Y vamos a implementar la parte también de apoyo escolar, que nos han pedido mucho el año pasado. Buenísimo. Con una docente, y continuamos con los talleres de pedagogía Waldorf, todo lo que es biblioteca libre, que nosotros tenemos un espacio de biblioteca y de juegoteca, y lo que es juego libre. Qué lindo. Así que este año continuamos de la misma forma, con más ganas. Estamos ahí trabajando, estamos terminando el parque, ¿no? ¡Oh, qué bueno! Vamos a hacer un parquecito ahí. Pasto falso, vamos a poner. ¿Pasto falso? ¡Ay, mi amor! Pasto falso. Porque bueno, trabajamos con muchos niños y niñas que caminan todo el día ahí. Sí. Vamos a poner pasto falso. Muy bien. Así no se nos va más. Así no se nos va. Un lugar chiquitito. Pero bueno, los invitamos a todos a la casita de Roma. Vamos a inaugurar seguramente la segunda quincena de febrero. Y bueno, y me mandás info, por favor, que quiero ir. Sí. Obvio, siempre estás ahí. Seguramente que haremos algún evento para la inauguración. Me encantó. Bueno, muchísimas gracias, Roma, hermosa de mi vida. Gracias. Bueno, gente, estuvimos en este Día Internacional de la Educación con Roma Godoy, con la casita de Roma y con todos estos conceptos tan lindos de aprendizaje para todos, adultos, jóvenes, niños.